Bueno, yo era hijo de una pequeña hacendada y de un abogado, o sea, vivía en el Cusco y en el campo, ¿no? Entonces en el campo trabajaba junto con los campesinos, todo eso, allá hablábamos quechua. Y un hacendado había marcado con la marca de hierro con la que se marca a los caballos, a las vacas, sus iniciales en la nalga de un indígena, ¿no? Entonces eso por supuesto es cierto, porque eso me sacudió, pues, ¿no? Usted fue pionero en lo que son las conquistas campesinas, la toma de tierras en la convención. Esa fue la primera reforma agraria en el Perú. Pero después, ¿qué sucedió? Que en otras partes del Perú la gente decía, qué buena gracia, ¿por qué a nosotros no nos dan la tierra? Porque esa ley fue solamente para esa zona, para la convención. ¿Por qué a los de la convención les han dado la tierra? ¿Por qué han agarrado las armas? Y a nosotros, como no hemos agarrado las armas, no nos dan la tierra, ¿no? Entonces comenzó a haber tomas de tierra en el Cusco y en otras partes del Perú, y ya era la época de Belaúnde contestaba con balas, ¿no? Pero seguían habiendo tomas de tierra, entre los militares se preocuparon, pensaron Belaúnde va a incendiar todo el país. Mejor, así como hemos aplacado el movimiento de la convención con la reforma agraria, tomamos el poder y así aplacamos a todos con la reforma agraria. La otra, ya el 68, Velasco tomó el poder y extendió la reforma agraria por todo el Perú. ¿Y qué opina del gobierno de Velasco Alvarado, que creo fue el que lo deportó? Bueno, como digo, al que considero que ha sido notablemente el menos malo de los gobiernos es el de Velasco Alvarado, el gobierno que me deportó precisamente. Porque no solamente hizo la reforma agraria a su manera, por supuesto que no era la que nosotros queríamos, nosotros también hemos luchado contra esa reforma agraria en Puno, donde hemos recuperado 1.250.000 hectáreas en época del primer gobierno de Alan para las comunidades campesinas. Pero nacionalizó el petróleo, nacionalizó las minas, nacionalizó la banca, ¿no? Por eso lo odia todo el neoliberalismo. Y por eso, por ejemplo, se ponen a chillar cuando Petroperú quiere comprar algo, bueno, se escandalizan, ¿no? Ay, el estatismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo defiendo a Velasco Alvarado cuando la derecha lo ataca, que el media deporta es otra cosa, ¿no? Yo creo que todos los otros, bueno, Alan se autocriticó de su primer gobierno, pero no se autocriticó por haber matado gente ni por haberla desaparecido, se autocriticó por no haber sido neoliberal. Pero con la corrupción del Estado que él hizo, hubo paso libre para que Fujimori aplicara el neoliberalismo. Sé que estuvo preso más de 6 años, estuvo en el frontón y que inclusive por poco se salvó de la pena de muerte. Dos momentos, porque cuando estuve preso en Arequipa, después de tenerme así todo aplastado, dijeron, bueno, ya lo hemos reblandecido y mandaron un mensajero para que hable conmigo. Me dijo, se va a realizar la audiencia y usted está entre los 25 años y la pena de muerte. Yo dije, sí, mi abogado me ha dicho, pero hay una forma en que se salve. ¿Cuál? Usted se declara enfermo, nosotros constatamos que está enfermo y lo deportamos al país que usted elija. Yo le dije, no, gracias, gozo de perfecta salud. Hubiera sido una traición al pueblo peruano aceptar eso, como la audiencia tenía que ser pública y estaba bajo un gobierno democrático, entre comillas, el de Belaúnde, entonces yo preferí irle a la audiencia. Y a mis compañeros les decían, para ustedes es fácil salir, ustedes lo único que dicen es que tienen que decir es somos campesinos semianalfabetos, el comunista Hugo Blanco nos ha engañado y salen en libertad inmediatamente. Entonces cuando llegué a la sala de audiencia vi ahí a mis compañeros a los 3 años, entonces les grité tierra o muerte y ellos contestaron venceremos, o sea, se fue al diablo todo lo que les había enseñado, que sí campesinos. Y todos ellos declararon las barbaridades que hacían los hacendados y el servilismo de la Guardia Civil a ellos, ¿no? El general Fernández Hernani ha pedido la pena de muerte para ti, pero no, mi abogado me dijo, pero no se atrevió a pedir con palabras, sino con números. Ha hecho que se aplique la ley número tantos, en su inciso tantos, que es la pena de muerte. Entonces, cuando me dijeron, ¿por qué es de ley que a uno le pregunten, ¿tiene algo más que agregar? Yo le dije, sí,
pero por favor le pedimos que ya no hable de los abusos de los hacendados ni de los abusos de los policías, porque sí hemos escuchado suficientemente de sus concausados. Está bien, no voy a hablar de eso. ¿Tiene algo más que agregar? Sí. Si los cambios sociales que han habido en la convención merecen la pena de muerte, estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero que sea este el que dispare, señalé al que con su propia mano, que no manche con mi sangre las manos de los guardias civiles ni de los guardias republicanos, porque ellos son hijos del pueblo y por lo tanto mis hermanos, que sea él el que se atreva a disparar. Ya, agárrenlo, creían que le iba a atacar. Después, el fiscal del Consejo Superior de Oficiales Generales volvió a pedir la pena de muerte para mí. Bueno, mi abogado me dijo, ahora sí estoy preocupado porque yo conozco a ese señor, él es muy buena gente. Entonces, para que haya pedido esto, tiene que haber sufrido una gran presión. Entonces, bueno, y no creo que sea por hacerte propaganda política, me dijo. Pero hubo pues bastante solidaridad nacional e internacional, Jean-Paul Sartre encabezó en París la reclamación y todo eso, entonces gracias a eso es que no me mataron, ¿no? Tuvo que irse del país para salvar su vida. Bueno, que mi cuarto exilio fue voluntario, porque me enteré de que precisamente Javier es el que me pasó el soplo, que el Servicio Nacional de Inteligencia me tenía sentenciado a muerte. Y por otro lado me enteré que Sendero Luminoso también me tenía sentenciado a muerte. Entonces, como no quería morir y como preferí salir del país, estar con mis dos hijos en México, me tocó la suerte de asistir ahí al levantamiento zapatista cuando estuve en México. Y después cuando más o menos acá se calmó la situación un poco, regresé, todavía pude participar en las movilizaciones contra la reelección de Fujimori, ¿no? Y de ahí nos estamos levantando poco a poco. Ahora la lucha contra el capitalismo no es solo porque el capitalismo explota a la clase obrera y a toda la sociedad, sino porque el capitalismo ha llegado a un grado en que está liquidando a la naturaleza. Y al liquidar a la naturaleza también está llegando a liquidar a la especie humana, ¿no? Y que si continuamos gobernados por las grandes multinacionales, la humanidad no va a durar ni 100 años. Con solo el calentamiento global ya se va a exterminar la humanidad. ¿Hugo Blanco ha sido un buen hijo? Bueno, como hijo, afortunadamente mi papá murió antes de que a mí me compliquen con el asalto a los bancos, porque como era abogado, se hubiera sentido muy afectado por eso. Bueno, mi madre murió acá, bueno, cuando me deportaron a México, unos amigos y unas amigas lograron que mi madre vaya a visitarme allá. Fue la última vez que la vi. Después de eso me fui a Argentina, en Argentina me tomaron preso, después me fui a Chile y en Chile, cuando estaba en Chile murió mi mamá. Y cuando estaba agonizando mi mamá estaba desesperada por verme, ¿no? Entonces yo le solicité al gobierno que la policía me trajera al Perú, que me diera a mi mamá, abrazarla y que me regresara. Pero como no soy aristócrata como Belaúnde, a Belaúnde le permitieron eso, pero a mí no. Tiene 6 hijos. ¿Cómo fue como padre? Como padre he sido un mal padre. Bueno, porque siempre he priorizado la lucha, ¿no? Entonces, como viví lejos de mis hijos, de los dos hijos que tenía, ¿no? Cuando me deportaron a Chile pedí que me los mandaran a mis hijos y afortunadamente las dos mamás aceptaron y en Chile yo era padre de 2 hijos de madre desconocida. Ahí estuve. Pero después del golpe en Chile ya tuve que separarme de mis hijos. Y con todos yo me llevo bien, entre ellos también se llevan bien. Tengo una foto en que estoy con los 6, ellos están felices. Sí, entre ellos también, son hijos de distintas mamás, pero se quieren mucho. ¿Y cuántas mamás de hijos tiene? Bueno, yo no tengo la culpa de que me hayan mandado por todas partes. 4.
La primera, la madre de mi hija, después tengo un hijo que ahora está en Inglaterra. La tercera fue la sueca, pero ella está en Suecia y yo estoy en el Perú. Y la cuarta es la mexicana que vive en México y yo vivo acá. Lo que pasa es que ahora eventualmente está acá. ¿Cuál ha sido el momento más feliz de Hugo Blanco? No sé, tengo muchos momentos felices. ¿Cuáles? Bueno, cuando allá se hizo la reforma agraria, ¿no? El hecho de que se haya hecho la reforma agraria. Bueno, cuando mi hija también decidió venir al Perú, ¿no? Bueno, también el saber de las actividades de mi otra hija también me alegra, ¿no? Y y también las alegrías, bueno, del mundo, ¿no? Por ejemplo, el triunfo de la Revolución Cubana, el triunfo también de los sandinistas en Nicaragua, y así. ¿Y el momento que más le dolió? No podría decir cuál, me duelen muchas cosas.